Shavua Tov, un saludo a todos nuestros hermanos de nuestro chat particular de amigos, a nombre y título de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez. Amigos o miembros amigos de este chat particular, en el cual trabajamos un sinnúmero de temas espirituales, y tenemos amigos que comparten diferentes creencias religiosas. Como es un chat particular de amigos, no podemos exigir que solo se publique temas de Kabbalah y de judaísmo, porque dice Facebook o los récords de Facebook que son aproximadamente 5,000 amigos. Es más, ya me han sugerido que borre amigos, que porque ya voy a cumplir el número de 5,000, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que los que hemos trabajado en Facebook fans o Facebook amigos, etcétera, que no todos están activos, ¿sí? No todos están activos. Yo lo que hago es que cuando tengo que borrar, borro los que no tengan fotografías. Empiezo por ahí el filtro. Sin embargo, el punto al que me quiero referir no es al número, ni mucho menos, porque como decimos, no todos están activos, ¿sí? Pero sí manifestar que como es un grupo multifacético y hay personas de diferentes nacionalidades, de la misma manera hay personas de diferentes creencias de tipo político, filosófico y deportivo, ¿sí? Y espiritual. Entonces no podemos nosotros meter a todo el mundo en la misma camisa. Y cuando decimos espiritual, tenemos que llegar a la definición de espiritualidad. Y la definición de espiritualidad es la meta suprema. Eso significa espiritualidad. La meta suprema. Y la meta suprema es precisamente la reconexión, porque conjúguela usted con la palabra religión. Pero la meta suprema es el significado de espiritualidad. Espiritualidad es la meta suprema. ¿Y cuál es la meta suprema de toda alma si no es reconectarse con su fuente energética? Y aúne esto a la definición de religión. Religaré, que es volver a unir algo que estaba unido y se desunió. Religar. Luego, esa es la meta suprema, religarse con la fuente energética suprema. Entonces, las personas a veces logran ese religaré o esa meta suprema a través de diferentes corrientes de pensamiento, según ellos, y nosotros no somos nadie para juzgarlo. Luego, el que se acerque a nuestro grupo de amigos del que estamos hablando en este momento, por favor, no se acerque a juzgar si alguien publicó A o B o C, porque aquí hay libertad de creencia y de pensamiento. Porque repetimos, un grupo de amigos no puede usted meter o segmentar a todas las personas dentro de una creencia de pensamiento. Ahora bien, nuestro sabor, ¿sí? El sabor que nos gusta y el que, digamos, del cual nos alimentamos es la Kabbalah hebrea a la luz del judaísmo, ¿sí? Y valga la redundancia, porque la Kabbalah es hebrea. Aquí no nos vengan con hermetismo, ni con Kabbalah hermética, ni con toda esa suerte de disparates que hay por ahí en la web. La Kabbalah viene del verbo hebreo kibel, precisamente del verbo hebreo kibel, que significa recibir. Luego, Kabbalah viene de kibel. Es judaísmo. Cuando usted dice Kabbalah hermética, es una contradicción, porque Hermes es egipcio y Kabbalah es judía. Y usted no puede hacer ese sincretismo religioso después que se nos ordenó a nosotros abandonar Egipto y no volver allá.
¿sí? Y si usted lee en el libro de Reyes, dice que la sabiduría de Salomón era más grande que de los egipcios, de los orientales y de todas las naciones circunvecinas, y que la sabiduría de Salomón era más grande que la de Darda y Calcol. Y la reina de Saba vino de Etiopía, era mujer cusita, etíope, y Cus es Etiopía, y vino desde Etiopía a ver la sabiduría de Salomón desde los confines de la tierra, y pasó para llegar a la tierra de Israel de Etiopía, tenían que pasar por Misrayim, por Egipto. ¿Sí? Y no dice que se quedó en la biblioteca de Alejandría estudiando la sabiduría egipcia, como se hicieron todos los griegos que se fueron a estudiar en Alejandría, en Egipto. ¿Sí? No, a nosotros por el contrario se nos ordenó no regresar a Misrayim, Egipto. Luego, no sincretices hermetismo con Kabbalah, porque una cosa es sabiduría de hombres y otra cosa es revelación de Dios. Y Hashem se le reveló al pueblo de Israel. Primero se le reveló ¿a quién? A Abraham. Acuérdense muy bien. Y antes de Abraham se le reveló a Enoc. Y después de Enoc a Noé. Y después se le reveló a Abraham. ¿Sí? Y después para que saliera de Harán y se fuera a la tierra de Canaán. ¿Sí? Después se le siguió revelando a Isaac, o sea, el relevo de la tradición. Y ahora estamos esta semana en el estudio de la Parashá, ya estudiando a Jacob. ¿Sí? Entonces, amigos nuestros, no sincreticemos. Cuando entonces usted, ya entramos en la segunda parte, quiera dedicarse más a los estudios cabalísticos o a la parte más espiritual nuestra, entonces lo invitamos a que se suscriba en Facebook Groups a nuestro grupo de Kabbalah, Kabbalah Psicológica, Filosofía Cabalística, porque ahí sí ya va a ver nuestro pensamiento espiritual, ¿sí? Más, digamos, puntilloso y delineado. En el grupo de fans y de amigos encontrará diferentes publicaciones y también las escogemos y a veces las compartimos, ¿sí? Y también de las cosas bonitas o interesantes que publican en el grupo de amigos, compartimos en Kabbalah Psicológica y en los diferentes grupos donde publicamos nuestras lecciones. Estamos en este momento reunidos, ¿sí?, a través de nuestro chat, ¿sí?, o nuestro canal de Instagram, que llama Ricardo Gutiérrez de Piñeros y o Kabbalah Psicológica y Filosofía. Y de paso le pedimos por favor que dé clic y si puede se suscriba sin ningún costo. Ahí estamos haciendo nuestros estudios semanales de la Parashá. Y después compartimos en Facebook, fans, amigos de Facebook, compartimos en Facebook Groups, nuestro grupo específico de espiritualidad. Y digo nuestro porque es suyo y nuestro. ¿Sí? Un equipo, una cooperativa, porque para que haya un diálogo tienen que haber dos, un emisor y un receptor. Nosotros estamos emitiendo ahora las lecciones de la Parashá. Sí. Y usted está recibiendo, pero a veces usted comparte cosas interesantes y nosotros las compartimos. Luego, esto es un equipo, no se trata del, vuelvo y repetir, el famoso yo y yo y yo y yo, y por eso nos gusta hablar en plural. Y si algún día nos sale el yo es porque nos equivocamos o lo que sea, pero queremos hablar siempre en plural. Es decir, siempre incorporar, siempre ser par. ¿Sí? Pero un par en unicidad. Es decir, un trabajo cooperativo y mancomunado. 1 más 1, no 2, sino fundamentalmente que sea un salto cuántico. 1 más 1, 3. Entonces estamos haciendo este video y después lo subiremos también en Instagram y en Twitter. ¿Sí?
como venimos acostumbradamente haciéndolo cada semana. Amigos nuestros, para no seguir con el tema, porque se nos van los minutos y tenemos 38 minutos es lo que podemos por este medio hacer un video y a veces nos quedamos cortos. Entonces estamos hoy reunidos para el ejercicio de la parashá. Yo ya sabe, cuando quiera específicamente Kabbalah desde una perspectiva hebrea, como debe ser, del verbo kibel, sí, de mekubalins, que son las personas santas, o sea, los cabalistas que Hashem ha ungido para la enseñanza de esta sabiduría, por favor, entre al Facebook Group a Kabbalah Psicológica en mayúsculas, Kabbalah Psicológica, y abre paréntesis, filosofía cabalística. Pero esta filosofía cabalística lleva nada más la F en mayúscula y lo demás todo en minúscula. Kabbalah Psicológica y cierra paréntesis. Entonces es Kabbalah Psicológica, mayúsculas todo, abre paréntesis, filosofía con F mayúscula de la F y el resto en minúscula, filosofía cabalística, todo en minúscula y cierra paréntesis. Ahí nos encuentra y se suscribe y enseguida le damos gran a sus, o aceptamos la membresía, ¿sí? Pero también, por favor, suscríbase al canal de YouTube, porque también ese canal lo tenemos específicamente solo para espiritualidad. En cambio, el portal de Instagram lo tenemos para coaching deportivo, análisis de tipos deportivos, porque para potenciar la mente y el corazón y la psicología de los deportistas. Entonces, amigos nuestros, estamos reunidos para el ejercicio de la parashá. La parashá del día de hoy es interesantísima, como todas. Y hay muchos aspectos a estudiar y a colegir. La parashá de hoy es Vayetze. Parashá Vayetze. Y él fue. Y él se fue. And he went out. Y va de Bereshit, Génesis 28:10 a Génesis 32:3. De Génesis, Bereshit, 28:10 a 32:3. 32:3. Y la Haftará correspondiente a la Torah es Jochea, o sea, Oseas, 12:2 a 14:10. O sea, prácticamente 2 capítulos de Jochea. Sí. Entonces, ¿de qué trata básicamente así a grosso modo o en general, en términos generales? Después de, digamos, robar Jacob la bendición de su hermano Esaú, porque ya había habido un negocio de primogenitura, pero posteriormente hay prácticamente el robo, por decirlo de alguna manera. Hay personas que no le gustan la palabra robo, pero la verdad es que nosotros tenemos que ser, como se llama, Kabbalah psicológica. Tenemos que trabajar de que no idealicemos tanto los personajes, sino veamos el qué y el por qué, el por qué y el para qué de los pasajes bíblicos en cuestión que estemos leyendo todo el tiempo. Las historias o pasajes tienen internamente, sí, un alma. La lectura es un cuerpo, pero el alma es el qué, el por qué y el para qué. O sea, leyes espirituales que hay internamente dentro de cada pasaje, historia o lectura bíblica o de Torá. Sí, y eso nos trae lecciones en diferentes ámbitos de nuestra vida y uno es la parte psicológica. Y está hoy en día, hemos dicho, de moda la inteligencia emocional. Entonces tenemos es que mejorar emocionalmente. El pasaje de hoy es un pasaje, o la parashá de hoy, yo la he calificado como una parashá 100% emocional. 100% emocional. Y las emociones constituyen el elemento fuego. El intelecto, la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento son considerados el elemento agua, porque el cerebro es una sustancia acuosa.
el mar mental. ¿Sí? Entonces, agua. Y cuando hablamos de fuego, estamos hablando de las emociones. La parashá de hoy estipulamos o la hemos catalogado nosotros como una parashá netamente emocional. Sí, porque trabaja las emociones y nos muestran las emociones. Es decir, que los personajes bíblicos nosotros los idealizamos y organizamos un personaje ideal, pero estos personajes tienen defectos de carácter y esos defectos de carácter los llevan a sufrir unos ticunes, unas correcciones que son las que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? Para que no nos pasen a nosotros, o si nos están pasando, para que veamos cómo podemos nosotros modificar nuestro ticún, nuestra corrección. Pero si seguimos idealizando los personajes, mirando nada más la parte positiva, pues honestamente no vamos a entender nada. Y eso no va a servir para transformar nuestra naturaleza reactiva y mejorar nuestra inteligencia emocional. Entonces, amigos nuestros, Jacob, ustedes saben que birló a su hermano, lo suplantó y se quedó con la bendición de su padre. ¿Sí? Y entonces, con base en esto, Esab dijo que cuando él creciera, lo iba a matar a su hermano. Entonces, la madre y el padre, como un acuerdo, lo han enviado a Harán nuevamente, donde fue primero que Abraham envió a su criado Eliezer a buscar mujer para Isaac y consiguió a Ribca. Y ahora entonces Jacob huye, tiene que irse y se va para Harán nuevamente y allá se encuentra con Raquel, ¿sí? Que es hija de Labán, o sea, su prima. Y se encuentra con su tío Labán, hermano de su madre Ribca. ¿Sí? Pero Jacob tampoco es un personaje, o sea, como decíamos, no lo podemos idealizar porque también tenía defectos de carácter. Y una es precisamente el ser engañador. El ser engañador, porque compró la primogenitura de su hermano y posteriormente birló a su hermano y por medio de una triquiñuela, algo urdido entre él y con él, entre su madre y él, se quedaron con la bendición que Jacob quería proveerle a Esab, su hijo. Luego ahí vemos un defecto de carácter. No nos digamos mentiras. Sí. Que todo obró para bien, porque Hashem ya lo había visto que iba a ser de esa manera, porque él ve las cosas antes de que suceda, porque él nos ve en perspectiva. Sí. Él está mirando lo alto, nosotros nada más miramos lo que tenemos aquí al frente. Cuando tenemos espiritualidad, miramos también a través del corazón. ¿Sí? Y el corazón sabe más. Pero Hashem nos ve a nosotros a lo ancho, a lo largo, a lo alto y a lo profundo. A la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Él conoce todo. Y él sabía lo que iba a pasar. Personajes estos que, sí, tienen facultades que son ideales, pero que también tienen defectos. No vamos a decir que son perfectos, porque sería mentirnos, porque no hay ser humano que camine en la tierra que no peque, que no cometa defectos o que no tenga defectos. Entonces, amigos nuestros, esta es una parashá totalmente emocional. Y la clave para mí entender, o para nuestro entender, está en que va del capítulo 28 de Bereshit hasta el 32, al 32:1. Y en el 32 está la clave, en el capítulo 32, el primer verso. Se lo voy a leer. Dice, Jacob, capítulo 32, verso 1, o parágrafo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre a aquel lugar Mahanaim. Ahí está claro
capítulo 32, versos 1 y 2. En hebreo, por gematría, el número 32 se asigna o es el resultado de dos palabras clave. Emet, o sea, verdad. Verdad tiene un valor numérico 32. Y la palabra lev, corazón, tiene un valor numérico 32. Y estamos en el capítulo, termina la parashá en el capítulo 32:1. Ahí está el nexo, 32. Luego, ¿qué nos está diciendo el final de la parashá? Porque estoy leyendo es el final de la parashá. Dice, vuelvo y repito, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Es decir, que cuando tú estás en la verdad, que es el corazón, porque cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico se pueden intercambiar. Y 32 es el valor gemátrico de emet, verdad, y también de lev, corazón. Luego, la verdad está en el corazón. Y entonces dice Jacob en 32:1, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando usted está en la verdad de la Torah, a través del ejercicio del corazón, usted ve ángeles de Dios. ¿Sí ve? Y dice, y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Y llamó su nombre, en el nombre de aquel lugar, Mahanaim, que significa dos campamentos. Luego el corazón tiene dos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Sí ven, amigos nuestros? Y dice, este lugar es campamento de Dios. El corazón es el campamento de Dios. Por eso Lev es 32 y estamos leyendo el capítulo 32. Pero también es Emet 32. Luego la verdad es el corazón. O sea, verdad y corazón se pueden intercambiar. Luego la verdad está en el corazón. Y el corazón, y dice que Jacob dice, y este lugar no es más que campamento de Dios, o sea, el corazón, y llamó su nombre Mahanaim, que es significa dos campamentos, sí, dos campamentos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, o hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, al hablar de corazón, estamos hablando de que son el corazón es el asiento de las emociones. Luego estamos hablando de una parashá totalmente emocional. Totalmente emocional. Y esa parte emocional se ve en la riña que hay entre las dos mujeres de Jacob. Riñen todo el tiempo por el varón. Y hay sufrimiento emocional, etcétera, etcétera. Por la predilección que tenía Jacob sobre una de sus mujeres. Amaba más a Raquel. ¿Sí? Y Lea sufría con esa situación. Lea sufría mucho. Porque usted cuando tiene dos mujeres está creando dolor emocional. Está hiriendo emocionalmente a dos personas. Luego usted no puede venir aquí a ser el macho machote o la mujer, la macha machota, de tener dos. Porque si tiene la una, mientras usted esté con la una, piense que la otra emocionalmente está sufriendo. Y cuando usted esté con la otra entonces va a estar sufriendo. Y lo que el hombre sembrare, eso segará. Luego le va a venir a usted emotional pain, o sea, dolor emocional. Por algún lado, el universo va a compensar y usted va a sufrir emocionalmente. Entonces, lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una parashá netamente emocional. Y entonces, ahora sí, arranquemos por el principio. Y por el principio nos dice que Jacob salió y que cuando salió, nos dice, entonces
Isaac, no, perdón, es el capítulo 30, 28:10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. ¿Sí? De Beersheba, donde estaba con su padre y su madre rica. ¿Sí? Y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Primera lección. Primera lección. Puso la cabeza sobre una piedra. Cogió una piedra y puso la cabeza sobre una piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza, al usted colocar la cabeza sobre la piedra, entonces el nivel de la cabeza va a quedar más alto que el cuerpo. Claro, porque el cuerpo está sobre el terreno y la cabeza está levantada. Eso tiene un significado espiritual tremendo. Y es que tus facultades mentales e intelectuales tienen que estar por encima de las necesidades básicas del cuerpo, primitivas y vegetales e instintivas. Porque vivimos generalmente por nuestros instintos y para nutrir nuestro cuerpo. Y creamos toda una vida alrededor de eso. O sea, para satisfacer nuestro ego, nuestras necesidades carnales básicas, la mineralidad del cuerpo, porque el cuerpo necesita minerales, nutrientes, etcétera, etcétera. Y vivimos para eso, para la comida, para la bebida y para el instinto de conservación y de reproducción de la especie, la sexualidad. Y toda una vida pasamos viviendo así, y el ser humano no corrige. Nos falta un poquitico de altruismo. Es decir, estamos viviendo en el nivel de Yesod. ¿Qué Yesod significa? La señal del pacto sagrado de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Quitar el prepucio, es dejar de ser instintivo y básico para subir de nivel al corazón, que es hoy, a ser una persona de corazón, ¿sí ve? Porque Emet es 32 y Lev, corazón, es 32. Y 32 son los caminos del árbol de la vida. El árbol de la vida son 10 sefirot. Y dice ahí Jacob que le cambiaron el salario 10 veces. Estamos hablando del árbol de la vida. Y 32 caminos. Todos los caminos que tuvo Jacob, los caminos del árbol de la vida son 32 caminos, que son las 10 sefirot más las 22 letras del alfabeto hebreo. Luego, entre las 10 sefirot hay 32 canales de interconexión espiritual. Sí. Esta parashá, además de que tiene enseñanzas de tipo literales, subjetivas, homiléticas, tiene secretas. ¿Sí? Dice que 10 veces le cambiaron el salario. O sea, había que corregir a Jacob. Y Jacob recogió lo que sembró. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que él engañó, o sea, le cambió la primogenitura a Esab, su hermano, por un plato de lentejas. Y después le robó la bendición. Y entonces dice que se casó allá hizo un convenio con Labán, su tío, de 7 años por una mujer y 7 años por la otra. ¿Qué quiere decir esto? Y que lo engañaba a Labán. Claro, pues si es que él fue un engañador, eso fue lo que recibió. Jacob engañó a su hermano Esab, le robó la bendición y le cambió la primogenitura. 2 cosas. Y allá tuvo que trabajar 7 años por Lea y otros 7 años por Raquel. ¿Sí? Y le cambiaron la noche del matrimonio, le cambiaron la mujer porque se emborrachó y se la cambiaron y no se dio cuenta. Pero permitió Dios que se acercara a él, a Labán, un engañador, porque él había sido engañador también. Entonces, no idealicemos los personajes bíblicos, sino que lo que el hombre sembrare segará. Y como él fue una persona engañadora en esos aspectos de su vida, porque después fue un sadik, después de la corrección, es que tuvo que corregir, tuvo que hacer un ticún de 7 años. Al hablarnos de 7 años por una mujer y 7 años por la otra, nos está hablando de que tuvo que corregir 7 años emocionalmente, ¿sí?, por la primogenitura y 7 años más de trabajo por la otra mujer, ¿sí?,
por el robo de la bendición, porque le cambiaron la mujer en la noche, entonces tuvo que trabajar 7 años más. Luego 7 nos significa una rectificación del cuerpo. O sea, todos los que estudiamos Kabbalah sabemos que hay 2 niveles. El nivel de Arich Anpin, que es el gran semblante o gran rostro que representa las facultades intelectuales del hombre, ¿sí? Pensamiento, sabiduría, inteligencia. Y Zeir Anpin, el nivel del cuerpo, que son las 7 sefirot inferiores. Al decirnos que tuvo que trabajar 7 años por una mujer, quiere decir que tuvo que corregir los niveles de Zeir Anpin de su cuerpo, ¿sí? Y tuvo que otros 7 años de corrección por el otro pecadillo. Sí, entonces nos está mostrando que no puedes engañar, que engañar es en cierta manera robar. Y dice que Labán, además de que lo engañó, también lo robaba, porque él se robó una bendición. Luego, no solamente el engaño, sino que haya sido perdonado, sino que tú tienes que sufrir las consecuencias de lo que hagas. Y lo robaron porque él robó. Así de sencillo, le robaron varias veces el salario. Ahora bien, después de que corrigió, que pagó 7 años por una mujer y 7 años de trabajo por la otra, entonces le tocó 7 años por su salario. O sea, ya después de que hizo la corrección, entonces Dios le cambió la lección. Bueno, ya pagaste lo que tenías que pagar, o corregiste lo que tenías que corregir, los niveles egóticos de tu cuerpo, ¿sí? Entonces ahora ya te voy a dar la bendición. Ahora te voy a cambiar la corrección por la bendición. Y fue cuando ya él trabajó. Él dijo, bueno, ya yo trabajé 7 años por tu mujer. Ahora, ¿cuándo voy a trabajar por mi salario? ¿Sí ve? Es que después de que tú hagas la corrección, después de que tú hagas tu tikkun, entonces ya Hashem te va a dejar a ti que trabajes por lo tuyo. Pero primero tuviste que pagar el ser un engañador. Y interesantemente, como dice el rabino Alfredo Goldsmith, jefe de rabinos de Colombia, interesantemente, dice que él se acostó sobre una piedra, puso la cabeza sobre una piedra. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que las facultades intelectuales tienen que estar por encima de los instintos del cuerpo. El cuerpo estaba a ras del piso, pero la cabeza estaba sobre una piedra. O sea, la cabeza siempre debe dormir a un nivel más alto que el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay que colocar primero las facultades mentales e intelectuales sobre los instintos del cuerpo. Y después, eso nos dice en el verso 28:11. Pero más adelante nos dice, y se levantó Jacob de mañana, ¿sí? Sobre la misma piedra, estamos hablando, el verso 18, dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. ¿Sí ven? Y la alzó por señal. Es una señal. Eso era una señal de que la cabeza tiene que estar siempre por encima del cuerpo. Dice, y derramó aceite encima de ella. Cuando usted coloca las facultades intelectuales, ¿sí?, sobre los instintos del cuerpo, entonces viene la unción de Dios sobre su cabeza. Su conciencia se ilumina. Entonces, miren la clave de la parashá en ese respecto, ¿ok? Adicionalmente, hay otra cosa que me pareció muy interesante y es cuando estaban luchando las 2 mujeres, Lea y Raquel, por el amor de Jacob. Entonces una le dio hijos y la otra no le daba hijos. Y ustedes saben toda la que se formó. Y finalmente, Lea tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer. 6 varones son las 6 sefirot de Zeir Anpin. Dice que la 7ª fue mujer, Dina. La 7ª sefirot es Malhut. Que todas las sefirot imparten, el varón imparte, ¿sí?, y la mujer recibe. ¿Sí ve? Entonces, Dina fue la 7ª hija de Lea. Había tenido 6 que eran impartir varones
Y tuvo una que es recibir, que es Dina, pero Dina representa Malhut, la sefirá de Malhut. Las otras 6 sefirá, todas son impartir. Geset es impartir, Geburah es impartir, Tiferet es impartir, Netzach es impartir, Hod es impartir, Yesod es impartir, ¿sí? Y recibe Malhut. Y Dina era la séptima hija mujer. De las 7 sefirot de Zeir Anpin, nada más, todas son impartir, nada más hay una de recibir, ¿sí? Y viene representando el Shabbat. Luego, el Shabbat es precisamente para recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que el que guarda el Shabbat recibirá. El que guarda el Shabbat recibirá la bendición de Hashem. Recibirá la bendición de los otros 6 días de la creación. Entonces hay que guardar Shabbat si usted quiere recibir la bendición de Hashem. Y adicionalmente, tantas lecciones que hay en esta parashá nos muestran el triángulo del elemento fuego. En el capítulo 31, versos 53 y 54, 31, 53 y 54, Bereshit 31, aquí hay un error. Sí, porque, no, sí tiene 53. 53 y 54, es interesante también. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Ahí están los 3 personajes de Zeir Anpin, ¿sí? Del elemento fuego. Las facultades intelectivas del elemento agua, el mar mental, ¿sí? Y las facultades emocionales del elemento fuego, que son Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está claro en el verso 54, 53-54 del capítulo 31, ¿sí? Y nos muestra claramente la consumación de ese elemento. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel que temía Isaac su padre. Ahí está. Abraham, Jacob e Isaac. Entonces Jacob inmoló víctimas. ¿Y qué es inmolar? Colocarlas al fuego. Entonces ahí nos está hablando claramente que Abraham, Isaac y Jacob representan el elemento fuego. Y el elemento fuego tiene su centro en el corazón antropomórfico, o su chakra en el corazón. Y es fuego. Porque uno dice, me está ardiendo como que el corazón. Yo sentía como el que con el corazón me ardía. ¿Sí? Es el elemento fuego. ¿Sí? Entonces hay que trabajar en la sabiduría emocional. Y la última lección es que dice Lea, me ha premiado Hashem dándome un nuevo hijo porque yo le di. Luego el que da, recibe. Que Hashem los bendiga. Shalom.